Casos de manejo integrado de plagas en cultivos anuales como arroz. El arroz es uno de los cultivos más antiguos y ampliamente cultivados en todo el mundo. Se cree que su origen se encuentra en el sudeste asiático hace más de 5.000 años y desde entonces se ha expandido a otros continentes a través del comercio y la migración. El arroz es un alimento básico en muchas culturas y se ha utilizado en diversos platos y preparaciones como el sushi, el arroz frito, risotto, entre otros. La historia y el origen del arroz está estrechamente ligados a la evolución de la agricultura y a la forma en que las sociedades han aprovechado los recursos naturales para alimentarse y sobrevivir. Taxonomía del arroz. El arroz Oryza sativa es una planta perteneciente al reino Plantae, clase Lilióxida, orden Poales, familia Poaceae, tribu Oryzae, género Oryza, especie Oryza sativa. El género Oryza tiene dos especies principales, Oryza sativa, que es el arroz cultivado más comúnmente en todo el mundo, y está también el Oryza granberrima, que se cultiva principalmente en África Occidental. Morfología del arroz. La morfología del arroz se estudia en dos etapas. La primera etapa es la fase vegetativa y es la parte de la raíz, tallo y hojas. La segunda fase es la reproductiva y consiste en la inflorescencia, flores y frutos. Fase vegetativa. Raíces. Las raíces del arroz son fibrosas y se ramifican ampliamente en el suelo para absorber agua y nutrientes. Posee dos tipos de raíces, raíces seminales y raíces adventicias. Las raíces seminales se originan de la radícula y son de naturaleza temporal, y las raíces adventicias secundarias tienen una libre ramificación y se forman a partir de los nudos inferiores del tallo joven. Estas últimas sustituyen a las raíces seminales. El sistema radicular del arroz está diseñado para adaptarse a condiciones de inundación. El tallo del arroz es una estructura cilíndrica y hueca que puede medir de 60 a 120 centímetros de longitud. Está compuesto por varias capas de tejido, incluyendo la epidermis, el córtex y el tejido vascular. Los nudos del tallo son aéreos y es donde las hojas se unen al tallo y donde se forman las macollas. Esto lo podemos observar en la imagen que se encuentra del lado derecho. Ahí podemos observar lo que es el tallo y en las partes donde se forman los nudos y los entrenudos. Las hojas del arroz son alternas, envainadoras, con el limbo lineal, agudo, largo y plano. En el punto de reunión de la vaina y el limbo se encuentra una lígula membranosa, bífida y erguida, que presenta en el borde inferior una serie de cirros largos y sedosos. Las hojas emergen de los nudos del tallo y se extienden hacia arriba para realizar la fotosíntesis. Fase reproductiva del arroz. Inflorescencia. Es una panícula determinada que se localiza sobre el vástago terminal, siendo una espiguilla la unidad de la panícula, y consiste en dos lemmas estériles, la raquilla y el flósculo. Las flores del arroz son verde blanquecino dispuestas en espiguillas cuyo conjunto constituye una panoja grande, terminal estrecha y colgante desde la floración. La semilla o el grano de arroz es el fruto de la planta del arroz y es la parte comestible de este cultivo. A continuación se presenta una descripción detallada del grano de arroz. Forma. El grano de arroz es pequeño, redondeado y ligeramente aplanado en los extremos, con una longitud de aproximadamente 5 a 7 milímetros y un diámetro de 2 a 3 milímetros. Color. El color del grano del arroz varía según la variedad, pero generalmente es blanco o marrón. Hay lugares en los que se cultiva arroz rojo o negro. El arroz blanco es el tipo de arroz más común y es el resultado del procesamiento que elimina la cáscara, el salvado y el germen. Estructura. El grano de arroz está compuesto por varias capas. La capa exterior es la cáscara, que es dura y no se come. Debajo de la cáscara está la capa del salvado, el cual es rico en fibra y nutrientes. Luego tenemos el endospermo, que es la capa más grande y contiene carbohidratos complejos. Y en el centro del grano del arroz está el germen, que es la parte más nutritiva del grano y contiene proteínas, vitaminas y minerales. Textura. La textura del grano de arroz depende de la variedad, pero en general es ligeramente firme y suave cuando se cocina. Y el sabor. El sabor del arroz también varía según la variedad, pero generalmente es suave y neutro. Variedades de arroz.
En Venezuela hay varias variedades de arroz comunes que se cultivan y consumen regularmente. Algunas de ellas son el arroz blanco. Esta es la variedad de arroz más común y se caracteriza por tener una cáscara, el salvado y el germen removidos, lo que se da un color blanco y una textura suave. También está el arroz integral, el cual, con esta variedad de arroz conserva la cáscara, el salvado y el germen, lo que lo hace más nutritivo y saludable que el arroz blanco. También tenemos el arroz amarillo, que es una variedad de arroz que se tiñe naturalmente de amarillo debido a la presencia de pigmentos naturales en la cáscara. Es comúnmente utilizado para preparar el tradicional plato de arroz con pollo. Tenemos también el arroz pilado. Esta es una variedad de arroz que ha sido parcialmente procesado para quitar la cáscara y el pericarpio, pero que aún conserva una parte del salvado y del germen. En esta imagen observamos todo lo que es la etapa vegetativa, desde la formación de las raíces hasta lo que es el tallo, la formación de los nudos, entrenudos, el macollo, y lo que es la parte de la vaina de la hoja y así. En esta imagen podemos observar lo que es el ciclo de cultivo del arroz, desde lo que es la fase vegetativa, la fase reproductiva, hasta la fase de maduración. La fase vegetativa dura aproximadamente 60 días e inicia desde la germinación, pasando por la planta, el macollamiento, hasta llegar a lo que es la elongación del tallo. De ahí continúa la fase reproductiva, que dura aproximadamente 35 días y consiste en la elongación del tallo, iniciación de la panícula, hasta llegar a la floración. Luego viene lo que es la fase de maduración, que es cuando el grano está lechoso, el grano luego se encuentra así pastoso, luego hasta que llegara al grano maduro. Esta fase de maduración dura aproximadamente 30 días. Importancia del arroz. El arroz es uno de los cultivos más importantes del mundo y es un alimento básico para más de la mitad de la población mundial. Además de ser una importante fuente de carbohidratos, el arroz también contiene proteínas, vitaminas y minerales esenciales para la salud humana. El arroz también tiene una amplia variedad de usos, como la producción de cerveza, vinagre, aceite y papel. En términos económicos, el arroz es un cultivo muy valioso y una fuente importante de ingresos para muchos agricultores. Sin embargo, el cultivo de arroz también puede tener un impacto ambiental significativo debido al uso de grandes cantidades de agua y productos químicos agrícolas. Por lo tanto, la producción de arroz sostenible es cada vez más importante para garantizar la seguridad alimentaria y la conservación del medio ambiente. Principales plagas del arroz: enfermedad de periculariosis. La periculariosis, también conocida como enfermedad del arroz, es una enfermedad fúngica que puede causar graves daños a los cultivos de arroz. El hongo causante de esta enfermedad es el Pericularia oryzae y los síntomas incluyen manchas en las hojas, lesiones en la panícula y la destrucción de la yema apical. Esto puede resultar en la pérdida de la cosecha del arroz y en casos graves puede incluso matar la planta. Además, de la periculariosis puede tener un efecto negativo en la calidad del arroz y los granos pueden volverse más pequeños y menos pesados, lo que puede reducir su valor en el mercado. Rhizoctonia solani es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de manchas acuosas y necrosis en las vainas de las hojas y el tallo en los cultivos de arroz. La infección por solani puede debilitar significativamente las plantas de arroz, lo que puede resultar en una disminución en el rendimiento de los cultivos. La enfermedad también puede afectar la calidad del arroz, ya que las plantas afectadas pueden producir granos más pequeños y con menor calidad. Además que también puede favorecer la aparición de otras enfermedades en los cultivos de arroz, lo que puede aumentar aún más los daños en los cultivos. Helmintosporiosis. Esta es una enfermedad fúngica que puede afectar los cultivos de arroz. Esta enfermedad es causada por hongos del género Bipolaris y se caracteriza por la aparición de manchas necróticas de forma alargada en las hojas, vainas y tallos de la planta. Los efectos de esta enfermedad en los cultivos de arroz pueden ser graves. Esta enfermedad puede reducir significativamente el rendimiento de los cultivos y la calidad del grano de arroz. Las plantas infectadas pueden mostrar un crecimiento deficiente y una menor cantidad de hojas.
Puede reducir la fotosíntesis, disminuir la producción de carbohidratos, también pueden aparecer granos vacíos y pequeños y esto podría afectar la calidad del arroz. Y esta enfermedad también puede afectar al arroz en todo su ciclo de crecimiento, desde la siembra hasta la cosecha. Artrópodos plaga, gusano del tallo del arroz, Chiloe suprensalis. El gusano del tallo del arroz es una plaga importante que puede afectar los cultivos de arroz. Las larvas de este insecto se alimentan de los tallos de la planta, causando daños graves en los cultivos. Las larvas del insecto perforan los tallos de la planta de arroz, lo que debilita la estructura y puede provocar la caída de las plantas. Además, la alimentación de las larvas puede reducir el crecimiento y el rendimiento en los cultivos de arroz. Y además de esto, la presencia de este gusano puede favorecer la aparición de otras enfermedades en el cultivo, lo que puede aumentar aún más los daños en el cultivo. Pulgón marrón del arroz. El pulgón marrón del arroz es una plaga común que puede afectar los cultivos de arroz. Este insecto se alimenta de la savia de las plantas, lo que puede debilitar y dañar los cultivos de arroz. Los efectos de este pulgón en los cultivos pueden ser graves. La alimentación de estos insectos pueden provocar una reducción en el crecimiento y el rendimiento de los cultivos de arroz. Además, los pulgones pueden transmitir virus y enfermedades a los cultivos de arroz, lo que puede aumentar aún más los daños en este cultivo. El escarabajo del arroz es una plaga común en los cultivos de arroz. Este insecto puede causar daños significativos en los cultivos, especialmente durante la etapa de crecimiento vegetativo de la planta. Los adultos del escarabajo del arroz se alimentan de las hojas, mientras que las larvas se alimentan de las raíces y del tallo del arroz. Estos daños pueden debilitar las plantas y hacerlas más susceptibles a las enfermedades y a otros problemas. En casos muy graves, la infestación del escarabajo del arroz puede llevar a la muerte de las plantas y a una disminución significativa en la producción del arroz. Además, los agujeros en las hojas pueden reducir la calidad del grano, lo que puede afectar el valor comercial del cultivo. Entre las malezas que afectan los cultivos de arroz tenemos la comúnmente llamada paja arrocera. Esta maleza compite con el arroz por nutrientes y agua, lo que puede reducir el rendimiento del cultivo. Por eso es muy importante buscar los medios para erradicarla. Otra maleza común en los cultivos de arroz es la comúnmente llamada lechuguilla. Esta maleza también compite con el arroz por nutrientes y agua y puede reducir también la producción de arroz. La grama es una maleza que también afecta al arroz. Esta maleza puede ser difícil de controlar y puede formar una capa densa que puede reducir la cantidad de la luz y aire que llega al cultivo, lo que afecta su crecimiento y rendimiento. Otra de las malezas que afecta el cultivo de arroz es el Leucine indica. Esta maleza es muy común en los campos de arroz y también compite con el cultivo por nutrientes y agua y puede reducir la producción y la calidad del arroz. Manejo integrado de plagas en cultivos de arroz. Enfermedad piriculariosis. El manejo integrado de la piriculariosis incluye las siguientes medidas. Primero, uso de variedades resistentes. Se deben utilizar variedades de arroz que sean resistentes o tolerantes a la piriculariosis, lo que puede reducir la incidencia y severidad de la enfermedad. Otra de las medidas es rotación de cultivos. Se debe realizar una rotación de cultivos que no sea hospedantes de la enfermedad para reducir la presencia del patógeno en el suelo y disminuir su propagación. Y como tercer paso, aplicar fungicidas. Se pueden aplicar fungicidas químicos para el control de la enfermedad. Es importante utilizarlos en dosis adecuadas y en el momento oportuno para evitar la aparición de resistencias en el patógeno. Manejo integrado del artrópodo gusano del tallo del arroz, Chiloe suprensalis. Como sabemos, es una plaga común del arroz y puede causar daños significativos a los cultivos si no se maneja adecuadamente. Es por ello que a continuación daré algunas estrategias de manejo integrado que puedan ser efectivas para controlar esta plaga. Y una de ellas es el monitoreo y muestreo. Es importante monitorear el campo regularmente para detectar la presencia de la plaga.
Se puede colocar trampas de feromonas para atraer y atrapar a los adultos de la plaga y determinar el momento adecuado para aplicar los tratamientos. El segundo consejo sería el manejo cultural. El manejo cultural es una estrategia importante en el manejo integrado de plagas del gusano del tallo del arroz. Esto incluye la selección adecuada de variedades de arroz resistentes a las plagas, la rotación de cultivos, el uso de prácticas de manejo del suelo adecuadas y la eliminación de restos de cultivos después de la cosecha. Como tercera medida, se utilizaría el control biológico, ya que los enemigos naturales, como los depredadores y los parasitoides, pueden ayudar a controlar la población del gusano del tallo del arroz. Los enemigos naturales se pueden introducir en el campo o se puede fomentar los que ya estén presentes en el campo. Y como cuarta medida, control químico. Si los niveles de la población del gusano del tallo del arroz superan los umbrales de acción, se pueden utilizar insecticidas para controlar la plaga. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de aplicación y los plazos de seguridad para minimizar los efectos negativos sobre los enemigos naturales y otros organismos beneficiosos. En resumen, el manejo integrado de plagas es una estrategia efectiva para controlar el gusano del tallo del arroz y debe incluir una combinación de diferentes estrategias de control para ser más efectivas y sostenibles. Manejo integrado de plagas en cultivos de arroz para la paja arrocera. El manejo integrado de la paja arrocera incluye las siguientes medidas. Como primera medida, uso de herbicidas. Se puede utilizar herbicidas químicos para controlar la paja arrocera. Es importante utilizarlos en dosis adecuadas y en momentos oportunos para evitar la aparición de resistencias en las malezas. Como segunda medida, control mecánico. Se pueden utilizar métodos mecánicos para controlar la paja arrocera, como la eliminación manual o el corte con maquinaria. Y como tercera medida, uso de cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura pueden ser sembrados antes o después del cultivo de arroz, para así competir con la paja arrocera por nutrientes, agua y luz solar.